Queridos televidentes, el tema de hoy va a ser el tema de Odebrecht. No solo hablaremos de carreteras, vamos a hablar también de cómo se estructuraron los pagos, de dónde vino el dinero, por qué en República Dominicana se hizo el hub de las operaciones estructuradas. Operaciones estructuradas fue todo lo que tuvo que ver con desde aquí para hacer los pagos en los demás países. ¿Cuál fue el detalle de todo esto? ¿Cuáles fueron los valores de las carreteras que fueron inflados? ¿Cuáles fueron las carreteras que tuvieron más pagos de sobrevaluación? Tenemos que dar un aspecto global también de lo que fueron los implicados en el caso de Odebrecht, que hasta el día de hoy están en prisión preventiva. ¿Cuáles son los que faltan? ¿Por qué en esta administración no hemos podido ver ningún tipo de responsable que maneje el caso con los que hay ahora? Con los que hay ahora me refiero quiénes son los que participaron en el gobierno de ahora, del 2012 en adelante, en estas operaciones. ¿Por qué no hay investigados en este caso? ¿Quiénes son esas figuras y cuál es su posición en cuanto a los contratos y en cuanto a los intereses creados que hubo en esa coyuntura? Eso y más hoy en El Lado Oscuro. Vamos a empezar con el tema de qué ocurrió en Brasil al momento de que inicia el problema que hubo gestándose con Petrobras, los sobornos, cuál fue la situación. Primero que todo, en Brasil, el nieto del presidente de la compañía Odebrecht, que es Marcelo Odebrecht, es quien toma una rienda diferente de lo que es cómo se va a trabajar esa compañía en los mercados internacionales y cómo manejar el riesgo en su país. Brasil, es un país de alto crecimiento, es un BRIC. Cuando los países tienen tanta gente y producen tanto dinero, recordemos también que los aviones Tucanos en República Dominicana son brasileños. En Brasil hay una producción activa de miles de cosas, o sea, es un país muy desarrollado, es un país con una empleomanía muy alta, es un país de muchos ingresos. Como este país tan desarrollado tiene muchos sistemas de seguridad para la corrupción, aunque haya mucha, el nieto lo que decide es llevar la rienda de una forma diferente, estructurar la corrupción en Brasil de manera que todos los funcionarios estén implicados y estructurar el lavado de activos y la evasión del dinero en Europa. ¿Cómo él logra hacer todo este engranaje? Él decide en Brasil primero. Los pagos no pueden salir de operaciones locales, sino tienen que salir de las operaciones internacionales y viceversa. Todos los pagos a los sobornos de cada uno de los países normalmente iba saliendo en diferentes sitios, de diferentes lugares. Por ejemplo, de aquí se hicieron pagos a Brasil, en otros países se hicieron pagos a este país. Es una mezcla de operaciones y para eso existía un departamento que se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas. Este departamento lo que manejaba era la coordinación de que no se pagara de más, de cómo se estructuraban los pagos y después que todo quedara en una sola entrelazado, en una contabilidad que diera cero. Es decir, que no se pagara ni más ni menos. Este esquema que se produjo allá se utilizaron con los funcionarios de una manera muy sencilla. Usted era el funcionario, usted aprobaba cualquier tipo de contrato, ellos sí te daban en efectivo el primer pago y luego las operaciones que iban cayendo venían de una forma internacional. Para esto ellos se expandieron a la América Latina, Estados Unidos y Europa. Para Estados Unidos ellos utilizaron hasta un funcionario dominicano, en lo que tuvo que ver una de las construcciones más importantes en Florida. Entonces, cuando ellos utilizaron este funcionario y fueron operando, llegaron a conseguir una gran contrata. De ahí es que empieza la investigación de Estados Unidos, cuando tiene que ver con cosas públicas y con grandes volúmenes de dinero, de que tienen que empezar a investigar esta compañía. Esta compañía al mismo tiempo va trabajando en Europa. En Europa va creando operaciones y en América del Sur. Tenemos que estar claros de lo que estaba pasando en ese momento. La coyuntura en ese momento era que el presidente Lula y luego Dilma eran presidentes amigos de Marcelo Odebrecht. Eran presidentes que ya ellos, para garantizar eso con la fortuna que ya tenían, empezaron para crear el plano para poder trabajar así, empezaron a dar dinero en la campaña de todos ellos. Como ellos eran los grandes fundadores de las campañas, ellos creaban compromisos que les permitía esas operaciones. Ellos entonces traducían que las operaciones a veces no salían claras y reguladas
porque podían compararla contablemente con las operaciones que fueron en otros países. Es decir, aquí hay unos pagos, estos son los impuestos, pero mire, este dinero tú no lo estás viendo aquí porque vino de otro país. Ese país lo que hizo fue pasar el dinero, entonces tú tienes que tener una operación estructurada, pero tú trabajas los papeles, porque cada quien trabaja su actividad impositiva. Entonces, era un rejuego muy fácil de operar en el tema de Brasil. Entonces, ya de ahí tenía que ellos mantener siempre relación clara y precisa con Lula y con Dilma. Cuando Dilma llega al poder, entonces ellos deciden que Lula debe ser su embajador internacional, porque ya estaba fondeado, lo fondeaban cuando estaba fuera del poder para que tuviera una actividad económica estable. Él estaba bien fondeado, entonces él decía, bueno, yo voy a compensar, yo me mantengo eso. Incluso por eso vino a República Dominicana y diferentes países. Él hacía esa visita en una embajada a Odebrecht. Esa era la actitud que él había tomado en República Dominicana y en todos los países latinoamericanos que él visitó. Entonces, cuando él iba y hablaba con los presidentes, él planteaba siempre su apoyo irrestricto a esta empresa en esos países. Entonces, como compensación a favores futuros y también a fondos futuros, algunos de los líderes del momento en los diferentes países le dio cabida a sus operaciones y las refrendaba con el soporte de Lula da Silva. ¿Cuál es y el porqué de todo esto? Para explicarle un poco y adelantarme un salto adelante, quiero que entiendan entonces por qué ahora, recientemente, esta andanada de ataques a Lula da Silva está casi por sentencia en un proceso acelerado y a Temer lo están a punto de destituir, es porque si Lula da Silva entraba a la carrera política para la presidencia, no había ninguna forma que se fuera a mantener el proyecto de Brecht de parte de la Fiscalía. Entonces, para que esto pudiera seguir, había que sacar todas las pruebas de Lula, porque todos los presidentes de fuera que fueron ayudados por Lula, iban a ayudar a Lula para que él fuera a la carrera y ganara y tumbara el caso de Brecht. La Fiscalía, previendo eso, entonces es que acelera el paso. Por eso es que en el último año el proceso ha sido tan acelerado para poder vencer este acto de corrupción. El esquema Odebrecht fue muy complejo. El esquema de Odebrecht funcionó así, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica y en su propio país. Estas operaciones eran demasiado amplias, con pagos, por ejemplo, de obras de miles de millones en diferentes partes, con pagos de 2 millones, 3 millones de dólares. Imagínense ustedes para pagar sobrevaluaciones que rondaron hasta el 50 y 56% de todas las obras. Entonces, cuando usted tiene todas esas operaciones y todos esos miles de millones rodando y todos esos miles de millones de sobornos, usted tiene que tener un departamento bien preparado para poder hacer eso, para que no dé de más ni de menos. Y ese es el esquema que ellos utilizaron. Hemos hablado de lo que es la parte de Odebrecht y sus operaciones estructuradas, de cómo empezó en Brasil y cómo fue desarrollándose ese esquema y cómo fueron subiendo en el escalafón en su propio país del gobierno para hacer de embajador todas estas personas y poder desarrollar ese proyecto a nivel internacional. Tras la pausa vamos a hablar detalladamente de lo que fue las operaciones en República Dominicana de infraestructura, las adendas de los contratos, las carreteras, los valores, etcétera. Siga en El Lado Oscuro. Habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, a donde vayas, ya está lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente.
Ahora vamos a hablarle en el tema de Odebrecht, lo que fueron las autopistas, las construcciones, las sobrevaluaciones, cuáles fueron el problema con las adendas, quiénes fueron los participantes parcialmente, todas las instituciones que estuvieron envueltas. Este problema ha generado una deuda nacional muy enorme, porque para hacer todos estos pagos, muchas de las infraestructuras de otras áreas, por ejemplo, la situación de los hospitales, las situaciones de educación, el 4% ha ayudado a construir escuelas, algunos proyectos se han retrasado. Todo esto ha creado un déficit en el cual en los últimos 5 años en la República Dominicana se han emitido más de 10.000 millones en bonos solamente para que no puedan ser controlados y poder seguir operando, porque debemos recordar que, y es importante que entiendan cómo funciona el Estado. Los acuerdos de stand-by, por ejemplo, que se firmaron en gobiernos anteriores y eso, son acuerdos que tú tienes que cumplir políticas exactas de gobierno, por lo menos en diferentes renglones. Por ejemplo, no subir la tasa del dólar, no puede pasar de tanto, hay que controlarla, hay que controlar el aspecto del combustible, cuál es el costo, que no suba la producción tanto. Son esquemas diferentes que se van generando para poder hacer esos pagos. Entonces, como así funciona el sistema dominicano, esta regulación es muy pesada cuando tú la vas a utilizar para pagar deuda, para pagar cosas que no necesariamente son necesarias y están en el Plan de Desarrollo Nacional y que no representan un reingreso en cuanto a una economía que ya tiene muchas deudas. Entonces, cuando ocurre esta situación, el gobierno dominicano ha tomado la actitud de pedir bonos. Los bonos ha sido una situación muy delicada porque si podrían devaluarse y podrían llevar la economía a un momento de pagos y refinanciarse, como está pasando el día de hoy, que en los próximos 4 o 5 años puede haber un problema económico. Todo esto parcialmente ha sido causado por Odebrecht. Odebrecht hizo un daño a la República Dominicana sobornando diferentes individuos y diferentes funcionarios en momentos clave que generaron una deuda al país enorme. Esta deuda ha sido incrementada con otros pagos que se han utilizado para campañas, para todo tipo de actividad dominicana, lo que le ha seguido haciendo más daño todavía al sistema económico nacional. Y entonces queremos que empecemos, para que tengan una idea general, ¿qué pasó con las carreteras? Las carreteras en Europa tienen un valor, como le voy a decir en otro momento, de 100 y pico de mil euros el kilómetro. En México es 1 millón y pico de dólares. El promedio latinoamericano es 1.2 millones de dólares. Eso es entendible porque no hay el sistema automático que hay en Europa. Europa tiene un sistema de automatización de todo este tipo de construcciones que hace que la mano de obra sea menor y es menor el costo. Pero recordemos que en Europa y en Estados Unidos la mano de obra es lo más caro de los procesos. En República Dominicana es lo más barato de los procesos. Entonces no debería compararse una diferencia real que no sea un valor más o menos promedio, porque si es una obra del Estado, paga poco impuesto o no paga impuesto por una licencia para que se logre hacer más barata, la mano de obra es más barata, los equipos son más rudimentarios, entonces, ¿qué debemos analizar? ¿Cuáles son los gastos que hay envueltos en esto? ¿Quién se gana el dinero? Con la retroexcavadora, con el AC30, con los diferentes productos para hacer estas construcciones. Entonces, ahí es que está, como dicen en el país, ahí es que se come el gordito. Porque es que tenemos que estar claros que esto es demasiado rentable y muchas personas tienen diferentes rejuegos. Por ejemplo, el funcionario cobra un soborno. El soborno no es solamente el pago inicial, sino los pagos posteriores. Pero también otras personas quieren lucrarse en el camino que son amigos del funcionario y para el mismo funcionario también. No se conforma solo con esas etapas, sino parte de las sobrevaluaciones se paga también con allegados que tú los pones a hacer parte de las obras. Recuerden que Odebrecht subcontrataba en casi todas las áreas. Entonces esos subcontratistas, de 10, 5 eran regales ilegales y los otros estaban siendo parte de un sistema para remunerar diferentes personalidades, unas por favores políticos, para que no todo fuera el mismo funcionario, sino que el sistema político, la claque central o el anillo palaciego pudiera mantenerse, entonces se hacían este tipo de operaciones. Como podemos ver, hay contratos con hasta 7 adendas, hay contratos con un incremento de un 77% del valor inicial. Se supone que en los contratos, en algunos de ellos, no podía pasarse de un 25% en adenda. ¿Cómo puede llegar a un 77%? Las campañas y lo que le acabo de describir. Como todo el mundo quiere comer del pastel del anillo palaciego y el subfuncionario quiere comer más, se hace una andanada que el costo de la sobrevaluación es más que el valor de la obra. Análisis de Centroamérica dieron que en República Dominicana un 56% era sobrevaluación.
Es decir, pagábamos más por la sobrevaluación que por lo que valía la obra. Y todo esto era para que todos los del anillo palaciego comieran del pastel. Entonces, por eso vemos que la carretera del Coral, cada kilómetro costó $5.714.000 cada kilómetro y fueron 70 kilómetros. Por eso vemos el costo tan elevado de diferentes operaciones que se hicieron. Las instituciones que estuvieron envueltas fueron claras. Víctor Díaz Rúa fue uno de los participantes que tuvo más consonancia con las operaciones de Odebrecht, que ahora mismo está en un proceso judicial. Pero su consonancia y como dicen, el en medio que él estaba siempre, era entre él y las operaciones de Odebrecht. Si se fijan, INAPA tuvo ciertas operaciones, del 2004 al 2007, cuando él fue director de INAPA. Luego él pasa, del 2007 al 2012, él cae en lo que es Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ya en Ministerio de Obras Públicas también, del 2004 al 2007, estuvo Freddy Pérez, también hubo operaciones con Odebrecht. Entonces, ya empieza desde los acuerdos con Lula a meterse en el país y hay funcionarios que son clave en todas esas operaciones. Por ejemplo, fue un funcionario clave de la administración de Leonel Fernández de 2004 a 2012 fue Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa fue el que manejó más contratos en ese momento. Se supone manejó 7 contratos de Odebrecht. Ahí, si bajo el esquema de Odebrecht, no sabemos si fue así porque nosotros no somos jueces. Nosotros solo vemos las pruebas y los indicios. Y esos indicios indican cómo operaban ellos. Ellos operaban que te daban, si la obra valía $100 millones, ellos te daban de 3 a 5 millones de dólares. Cuando te daban esos 5 millones de dólares, después te lo iban pagando con las cubicaciones. ¿Por qué? Porque ahí obtengo dos cosas, según Odebrecht. Uno, si cambian al funcionario, siempre van a estar entrando los pagos, porque cada vez que me cubique al funcionario le toca 1%. Entonces, por eso siempre mantenían ese sistema. Y segundo, ellos tenían control de todo lo que pasaba. Si venía el funcionario, un funcionario nuevo, como sea, se pagaba. Si el funcionario quería cobrar también por sacar los pagos, no iba a cobrar porque su porciento ya estaba ahí. Recuerden que aquí, para las cubicaciones, como el caso del ingeniero en OISOE que murió, se suicidó, aquí para las cubicaciones, entonces hay un grupo de asaltantes que tiene el Estado en cada institución para entonces cobrarte para los pagos de cubicaciones. Por eso es que la realidad dominicana nos ha traído a nosotros este tipo de monstruo político que lo único que busca es absorber el capital del Estado. Y si hacemos las evaluaciones que nos ha dado claramente diferentes países sobre que el soborno promedio era un 50 y un 56%, tenemos claro que se habría hecho el doble de construcción, el doble de todas las operaciones que se hicieron con Odebrecht en República Dominicana, hubiera el doble de infraestructura o hubiera quizás el doble también de mejor salud, de menos déficit habitacional, diferentes valores agregados a la calidad de vida de los dominicanos. Pero no fue así. Por lo tanto, en este momento, ustedes ya han visto cómo funcionó ese sistema. El sistema de adenda era el otro truco. Si la licitación iba a quedar pareja con alguien, entonces se le bajaba un poco el monto y se llevaba la adenda
hasta lo que podía ser un 30% más y terminó a llegar en casos, muchas veces hasta un 60 y un 70% más de la obra, pero también hasta un 60 y un 70 más del % de sobrevaluación, lo que nos da un motivo claro de que el interés del gobierno en ese caso, por ejemplo, una obra de 100 millones de dólares se subió en un 77% en adendas. ¿Cuál es el punto de esto? Sencillo. Si yo le subo el 77% y eso quedó a valor de costo, es decir, la empresa ganaba y todo, pero no había para las sobrevaluaciones. La sobrevaluación fue un 77. Si tú traduces el 77 sobre el otro 100%, te va a dar un monto muy elevado porcentualmente. Y este monto es lo que se absorbía en ese contrato que pasó eso. Montos abismales, casi un 100%, un 77 es un 20% de diferencia para tú tener otra obra igual. Y esto solo se iba en el robo. En otros casos, si se llegaba a ese porcentaje, ya en el costo inicial había una parte para el funcionario, a veces de 100, 10 millones de dólares, y se le metía ese sobrecosto todavía, entonces ¿cuánto era? Era el doble. Es decir, el 50 al 57 por 56% de cada obra era de sobornos. ¿Soborno te dirá completamente? No, porque el soborno también yo cobro una comisión. Una cosa es que el valor de la empresa, de la construcción era 50 millones y 50 era de sobrevaluación. En ese 50 la empresa gana algo, pero por yo pagarte ese 50 de soborno, yo también te quito un por ciento. Por ejemplo, un 20% de ese 50 o un 10 de los 100 millones. Es decir, 50 en la obra, 10 por pagarte los sobornos, o sea, un ingreso extra. Por eso era tan exitosa Odebrecht también, por ese flujo. No era solo porque hacía más negocio, era porque hacía más negocio y le rentaba más a cada negocio, nada más con el otro aspecto, aparte de lo que le ganaba con la operación inicial. Entonces, este es el esquema que ustedes vieron del porqué de las sobrevaluaciones, el por qué los funcionarios fueron tan herméticos con este tema y el por qué hasta recientemente del estallido internacional nadie habló de eso. Le hemos hablado y le hemos explicado la etapa de los contratos. Vamos a pasar ahora a la realidad de cuando todo inicia en República Dominicana para la persecución del caso Odebrecht. El lado oscuro. Regresamos en un momento.